la historia de Latinoamérica. Pobreza, analfabetismo, corrupción, tiranía, subdesarrollo, ¿verdad? Gobiernos malos, gobiernos perversos, dictaduras militares, dictaduras de izquierda, golpes de Estado, democracias débiles. Imagínense, todo esto producto de la reforma. Bien, la reforma protestante tuvo varios ejes de expansión, como la reforma que se dio en Alemania, que fue iniciada por Martín Lutero, la reforma en Suiza, por Zwinglio y por Calvino, en Inglaterra y en Escocia, por John Knox, de las cuales surgieron varias corrientes a las que se denominó iglesias históricas. Todas ellas tenían en común las 5 solas, que vamos a hablar sobre ellas en un momentito. Como les dije, el movimiento reformador se estaba dando en distintas partes de Europa al mismo tiempo. Para aquella época no existían las comunicaciones como las vemos hoy en día. Que una persona puede estar aquí y otra en China y se está comunicando instantáneamente, ya sea por texto, por audio o por imágenes, por video. En aquel tiempo no. Entonces los movimientos reformadores que se iban dando en distintas áreas iban avanzando. Y en el caso del movimiento reformador que había iniciado en Alemania, se expandió por toda Alemania, por los países escandinavos y por parte de Europa Oriental. Y ese grupo de personas que iba creyendo a este mensaje o a las enseñanzas de Martín Lutero se les llamó luteranos. Asimismo también a este otro grupo que había iniciado la reforma en Suiza, también se les denominó de otra manera. A los de Escocia, a los de Inglaterra también de otra forma. Pero no eran ellos los que se ponían nombre. Ellos simplemente eran cristianos. Pero sus detractores les colocaban estas etiquetas, les colocaban estos nombres, ¿verdad? Pero no fue que ellos dijeron, nosotros nos llamamos luteranos, no. Sino que como siguieron el legado o las enseñanzas dejadas por Martín Lutero, les comenzaron a llamar los luteranos. Entonces, estas 4 principales corrientes que surgieron tenían algunas diferencias entre ellas. Sin embargo, todas estaban fundamentadas en lo mismo en cuanto a lo que conocemos nosotros como doctrinas fundamentales de salvación, resumidas aquí en las 5 solas. Vamos a hablar de lo que son las 5 solas. Creo que eso lo mencionamos un poquito de la clase pasada. La sola escritura. Las 5 solas son 5 pilares o los 5 fundamentos principales sobre los cuales avanzó la reforma protestante. Surgieron 4 corrientes de la reforma, pero todas en ellas tenían en común estos 5 pilares o estos 5 fundamentos. El primero de ellos, ¿cuál era? La sola escritura. ¿Qué significa la sola escritura? La sola escritura significa que solamente las sagradas escrituras tienen autoridad para regular la fe y la práctica cristiana. Solamente la escritura. Esa es nuestra máxima autoridad de fe y práctica para los cristianos. No lo que dijera el Papa, no lo que dijera la tradición de la iglesia, no lo que dijera el magisterio de la iglesia. Solamente la escritura. Solamente la escritura. Eso marcó una diferencia entre el movimiento protestante y la iglesia católica romana. Solamente la escritura. Y hasta el día de hoy debe ser así. Solo la escritura. La sola gracia. Que solo por medio de la gracia
somos salvos. No por ningún otro medio, por ninguna otra razón, solamente por la gracia. Recuerden que en aquel tiempo existía lo que era la venta de las indulgencias, donde la gente compraba el perdón, ¿verdad? Y era como si la iglesia tenía la capacidad de otorgarle salvación a la gente. Entonces la Reforma Protestante estableció el principio bíblico de la sola gracia, solamente por gracia, por la gracia inmerecida que Dios ofrece, ¿verdad? Obtenemos la salvación o recibimos la salvación. La tercera sola es la sola fe. Solo por medio de la fe tenemos acceso a la gracia salvadora. Solamente por la fe. De ninguna otra manera. Como le escribió Pablo a los Efesios, capítulo 2, versos 8, 9, 10. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que la salvación no se obtenía por obras, por acciones o por méritos, no, solamente por la fe. Cuando una persona creía en Jesucristo, inmediatamente era justificado y era salvo. No había mérito en la salvación. No había obra que el hombre pudiera hacer, dinero que pudiera aportar para alcanzar la salvación, solamente por medio de la fe. Cuarto punto, solo Cristo. O sea que la salvación solamente era por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. No había otros intermediarios entre Dios y los hombres, solamente un mediador, Cristo. No había otros caminos al Padre, solamente Cristo. Y punto número 5, soli Deo gloria. ¿Qué significa esto? Que solo Dios merece la gloria. En cuanto a la obra de salvación, el hombre no tiene mérito, toda la gloria es de Dios. En todo lo que la iglesia haga, no hay un aplauso merecido por el hombre. Toda gloria, toda honra y todo honor corresponden a Dios. Ningún hombre puede robarse la gloria, llevarse los honores. Solo Dios. Ningún hombre es digno de veneración. Ningún hombre es digno de adoración. Solo Dios merece gloria, más nadie. Estos son los 5 pilares de la Reforma Protestante. Cuando yo estudié hace un par de años sobre esto, eso me llevó a mí a pensar que el lugar donde yo me estaba congregando era una falsa congregación. Una falsa congregación. Porque cuando yo vi los 5 principios de la Reforma, las 5 solas, y la comparé con lo que se enseñaba en la congregación en la que yo estaba, llegué a la conclusión de que yo tenía que salir de ahí. Principio de sola escritura. Una congregación donde te dicen que no debes ser bíblico. Donde te dicen que el conocimiento es malo. Donde te enseñan de forma tergiversada ese verso que dice la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando eso quiere decir que la letra, cuando está hablando de la letra, está hablando de la ley. Porque la ley lo que tiene como propósito es dejar en evidencia que eres pecador y que mereces la muerte. La letra mata, o sea, la ley, es la ley. Pero el espíritu, o sea, el ministerio del espíritu, el evangelio, el nuevo nacimiento, provoca vida. Pero así como en muchas otras congregaciones erradas, en esa también te utilizan ese verso de esa forma. La letra mata, o sea, no estudies mucho la Biblia. No profundices mucho en la Biblia, no. Aquí es lo que el Espíritu dice. Y el Espíritu por lo general habla a través de la cabeza de la iglesia, que es un hombre. De salida ahí se está quebrantando el principio de la sola escritura. Donde la escritura no era suficiente. Eran necesarias las revelaciones a través de un hombre. La sola gracia. ¿Cuándo?
¿Cuándo enseñaron sobre la sola gracia? ¿Cuándo enseñaron sobre eso? Nunca. Nunca. Que la salvación era por gracia, que la salvación era gratuita. Cuando constantemente se señalaba a la gente de perder su salvación porque no cumplían con ciertos parámetros establecidos por la propia iglesia o por el propio liderazgo de la congregación. La sola fe. ¿Cuándo se enseñó eso? Cuando siempre se enseñó que la salvación era por obras. Y si fallas en esto, cuidado y pierdes tu salvación. Te vas para el infierno. Si te vas de este lugar, te vas para el infierno. Si desobedeces a la acción, te vas para el infierno. O sea que había que cumplir con una serie de requisitos para poder ser salvo. Por eso constantemente la gente de allí, hay días en que se siente salvo y hay otros días en que se siente condenado. Porque como están enseñados en que la salvación se gana, en que la salvación es por mérito y que tú tienes que hacer algo para salvarte, el día en que no haces lo que se dice que tienes que hacer, te sientes que estás fallando y que estás perdiendo la salvación. Principio quebrantado, el de la sola fe. Solo Cristo, solo por medio de Cristo. ¿Para qué argumentar? Yo creo que muchos de ustedes también vienen de allí y se pueden dar cuenta de esto. Cristo fue echado a un lado y se puso un hombre. Solo Dios merece gloria. Cuando en una predicación quien debe llevarse la gloria siempre debe ser Dios. Pero era característico siempre ver cómo la gloria se le echaba a sí mismo un hombre. Esto me llevó a mí a darme cuenta de que de ese lugar yo tenía que salir. Cuando estudiaba la vida de Martín Lutero y veía lo que Lutero y los reformadores hicieron, yo me sentía cobarde. Me sentí cobarde muchas veces. Porque aún sabiendo lo que había que hacer, es decir, abrir la boca, no lo hacía como era. Lo hacía con el grupo con el que yo trabajaba. Pero quizás también la esperanza de ver que las cosas mejoraran en ese lugar hacía que uno permaneciera. Las amistades, la hermandad, eran cosas que uno valoraba a veces más de lo que se debía. Porque parte del precio que hay que pagar a veces está ese. En que las personas que te consideran amigo, cuando tú comienzas a predicar y a decir las cosas como son, se van a convertir en tus enemigos, en adversarios. No porque tú estés en contra de ellos, sino porque ellos se van a volcar en contra de ti. Y ese precio muy pocas veces las personas están dispuestas a pagar. Pero bueno, llegó el momento en que lo hicimos. Lo que Dios obró en la vida de muchos que fueron abriendo sus ojos y tomaron decisiones que para muchos hoy en día son vistas como rebeldía. Martín Lutero sigue siendo considerado un rebelde para los católicos. Es más, un hereje para los católicos. Pero cuando usted estudia de manera objetiva la historia de la iglesia, se da cuenta de que fue un hombre usado por Dios. No el fundador de la iglesia, porque la iglesia la fundó Cristo. Pero por muchos siglos, el cristianismo bíblico fue secuestrado por una estructura de poder religioso. Hasta que Dios usó a hombres como los pre-reformadores, los reformadores, que estremecieron los cimientos religiosos de la Iglesia Católica Romana y sacaron a su pueblo de esa estructura. Así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto al desierto para que le adorara, así mismo hizo el Señor con su pueblo que estaba secuestrado bajo el sistema católico romano. Lo sacó de ahí para que le adorara como a Dios debe adorarse, para que se le buscara como a Dios se le debe buscar, y su pueblo retornara al evangelio puro, al cristianismo primitivo, a la enseñanza apostólica, libre de todo dogma humano, libre de toda filosofía humana y libre de toda tradición humana de la que ya se había impregnado y contaminado la iglesia. Amén. Bien, vamos a hablar entonces sobre las iglesias históricas. Las iglesias históricas fueron los distintos movimientos o las distintas corrientes que surgieron a partir de la Reforma. Los católicos dicen que estaban divididos, no eran una sola iglesia institucional como la Iglesia Católica. No necesariamente. Es que es imposible
que un grupo que abre sus ojos en Alemania y otro que lo hace en Suiza y otro en Inglaterra, sin la conectividad que existe hoy, pudieran ponerse de acuerdo en todos los puntos doctrinales. No era posible. Había una que otras diferencias entre ellos en cuanto a cómo debía gobernarse la iglesia, en cuanto al bautismo de niños, ¿verdad? Y unas que otras cosas, pero que son de menor relevancia. Pero en los puntos principales estaban de acuerdo, los tenían en común, ¿verdad? Entonces las iglesias históricas son las siguientes. O las 4 corrientes surgidas de la Reforma fueron el luteranismo, el presbiterianismo, el anglicanismo y el anabaptismo. Esas fueron las 4 principales corrientes que surgieron de la Reforma. Siguiente, hablaremos sobre el luteranismo, que fue el movimiento reformador que surgió en Alemania. Este grupo de personas, o este movimiento, siguió el legado, las enseñanzas del reformador Martín Lutero. Era una iglesia de carácter nacional, porque toda Alemania estableció la iglesia protestante luterana como la iglesia del país. No solamente en Alemania, sino en los países escandinavos. Los países escandinavos son Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Y fue la primera iglesia protestante en ser reconocida legalmente por el Sacro Imperio Romano Germánico, porque el movimiento ya era tan fuerte, ¿verdad? Y ya había sido abrazado por varias naciones, por príncipes de aquel tiempo, que el emperador no le quedó de otra que reconocer a la iglesia luterana, o sea, a la iglesia que se formó a raíz de las enseñanzas bíblicas de Martín Lutero. Entonces a esta iglesia se le conoce como la iglesia luterana. Hasta el día de hoy permanece esta iglesia. No es una iglesia muy popular aquí en Panamá. Creo que en Centroamérica o Latinoamérica no es tan popular. Por eso quizás iglesia luterana, a usted le suene algo como extraño, ¿esto qué es? Pero es una de las iglesias históricas, o sea que nacieron desde la Reforma. Siguiente, presbiterianismo. El presbiterianismo tiene entre sus precursores a John Knox y a Juan Calvino. Juan Calvino se puede decir que fue el segundo más popular, más importante de los reformadores después de Martín Lutero. Él fue quien inició la reforma en Suiza, en Ginebra, Suiza. John Knox era escocés y escuchando lo que estaba sucediendo en Ginebra, en Suiza, fue hasta allá a aprender de Juan Calvino, de las ideas de Calvino, y las trajo de regreso a Escocia. Escocia predicó, enseñó, en esa región se creyó ese mensaje y se abrazó entonces las ideas protestantes enseñadas por Calvino y transmitidas por John Knox, al punto de que Escocia estableció su iglesia nacional, la iglesia presbiteriana. ¿Por qué se llama presbiteriana? Porque el nombre presbiteriano se origina de su sistema de gobierno. ¿Qué es un sistema de gobierno en una iglesia? O sea, la forma en que la iglesia es administrada o la forma en que la iglesia es dirigida. Entonces el presbiterianismo consiste en lo siguiente. Presbiterianismo viene de presbítero, que significa anciano. Entonces esas iglesias son gobernadas por un sistema, o por un grupo de ancianos, que son las personas de mayor experiencia, de mayor conocimiento, de mayor testimonio dentro de una congregación. Son ellos los que dirigen, ¿verdad?, y gobiernan la iglesia y asignan un pastor, quien es el encargado de la enseñanza dentro de la iglesia. Las decisiones fuertes son tomadas por el presbiterio. El presbiterio, como les dije, es un consejo de ancianos. Ese es el sistema de gobierno, así se gobierna la iglesia
presbiteriana. Como les dije, fue la iglesia que se instituyó en Escocia. Y las iglesias reformadas fueron otro grupo de iglesias también que surgieron a partir de las enseñanzas de Juan Calvino y que estuvieron en países como Suiza, Países Bajos y Hungría, pero que no fueron establecidas como iglesias nacionales. No fueron establecidas como iglesias nacionales, pero sí estaban dispersas en esas regiones que acabamos de mencionar. El tercer punto es el anglicanismo. El anglicanismo, o la iglesia anglicana, es la iglesia de Inglaterra, una iglesia nacional, la iglesia de Inglaterra. Cuando se da la reforma protestante, el rey Enrique VIII quería divorciarse, pero el Papa no le quería dar el visto bueno para su divorcio. Quería divorciarse de su esposa y casarse con una fulana llamada Ana Bolena. Pues esa y otras causas más hicieron que el rey Enrique VIII, rey de Inglaterra, cortara palitos con la Iglesia Católica Romana. Y viendo que ya había influencia y el protestantismo se estaba introduciendo en Inglaterra, entonces decidió establecer la iglesia anglicana con influencia protestante en Inglaterra. Sin embargo, fue una iglesia que no se reformó del todo, sino que combinaba cuestiones del protestantismo con el catolicismo. Durante el reinado de Enrique VIII, él se declaró también el líder de la iglesia en Inglaterra. Enrique VIII tuvo una hija llamada María, llamaron María la Sangrienta, que todo el avance que había tenido el protestantismo en Inglaterra y que había encabezado su padre y otros líderes más, ella lo revirtió prácticamente. Quiso establecer nuevamente el catolicismo. Persiguió y asesinó a muchos protestantes. María la Sangrienta, de ahí procede el nombre de un cóctel llamado Bloody Mary. Es por ella. Después de María, ¿verdad? Cuando ella muere, se ascienden al trono otros reyes de esa misma familia con afinidad entonces por el protestantismo y vuelven a establecer el protestantismo y después uno católico y vuelven a retomar el catolicismo. O sea que la iglesia de Inglaterra por mucho tiempo estuvo en ese vaivén que no terminaba de reformarse por completo. Y como no terminaba de reformarse por completo, muchos protestantes que estaban allí salieron en movimientos como las iglesias congregacionalistas, los metodistas y las iglesias bautistas. Salieron de ahí. Con el paso del tiempo, la iglesia anglicana pues pudo ajustarse más a la reforma protestante. Los puritanos también salieron de allí, quienes tuvieron mucha influencia en la fundación de los Estados Unidos. Porque aquellos que eran considerados como disidentes de la iglesia anglicana por no terminar de reformarse por completo, fueron perseguidos y muchos de ellos huyeron. En el caso de los puritanos, emigraron a Norteamérica y ahí contribuyeron en la fundación de los Estados Unidos, ¿verdad? Y sentaron bases para la fundación y el establecimiento de esta nación. Cuarto, el anabaptismo. Las tres iglesias anteriores, como les dije, eran iglesias nacionales, iglesias de carácter nacional. Pero el anabaptismo fue un movimiento importante que surgió de la Reforma, pero que no eran considerados una iglesia nacional. O sea, ellos no estaban en acuerdo, o sea, ellos estaban en desacuerdo, no compartían el hecho de que la iglesia estuviera relacionada con el Estado. Las otras tres iglesias sí, estaban muy relacionadas con el Estado, con el gobierno. Por eso eran iglesias nacionales. Pero el movimiento anabaptista no compartía esta idea. Según los
anabaptistas, la iglesia cristiana tenía que estar separada completamente del Estado. Entonces este movimiento creció, se expandió por distintos países, por distintas regiones de Europa. Eran iglesias independientes, no nacionales. Y se llamaban anabaptistas porque ellos no creían en el bautismo de niños. Porque ellos consideraban que el bautismo era una decisión que debía tomar la persona ya en su estado adulto cuando creyera en el Evangelio. Sin embargo, los niños no tenían conciencia para decidir si bautizarse o no. Entonces ellos rebautizaban a los que alguna vez habían sido bautizados como católicos, y también algunos como protestantes, porque recuerden que cuando surgen las iglesias protestantes no eran perfectas en su doctrina. En lo medular sí estaban en lo correcto, pero había otras cuestiones en las que todavía no habían sido perfeccionadas, y entre esas estaba el bautismo de niños. Entonces las iglesias protestantes, algunas todavía practicaban eso, el bautismo de niños. Entonces lo que hacían los anabaptistas era que una persona se convertía al evangelio y entonces lo mandaban a bautizarse a las aguas. Pero resulta que esa persona ya había sido bautizada cuando era niño. Ellos consideraban que ese bautismo era inválido. Entonces, por esta razón, ellos fueron no bien vistos por algunas iglesias protestantes y perseguidos también por católicos, por esta práctica de rebautizar. Aunque realmente no estaban rebautizando, porque estaban ellos practicando el bautismo correcto. ¿Me comprenden? Y los anabaptistas fueron perseguidos, fueron asesinados muchos de ellos. Pero dentro del anabaptismo había dos corrientes, una completamente pacifistas. Ellos no levantaban su mano en contra de quienes los perseguían. Pero se levantó también un pequeño grupo, encabezado por un líder que decía, no, nosotros no podemos ser Congo, nosotros no nos debemos dejar, y tomó armas entonces para defenderse. Pero ese movimiento temporal anabaptista desapareció y se impuso la mayoría pacífica que existen hasta el día de hoy. Muchas de las enseñanzas de los principios anabaptistas influyeron en lo que posteriormente fueron las iglesias bautistas. ¿Estamos comprendiendo? Entonces estas son las cuatro corrientes que surgieron del protestantismo, con unas que otras variaciones y otras subramas que también surgieron durante ese tiempo. A estas cuatro ramas o corrientes que surgieron del protestantismo se les denominan iglesias históricas, que predominan hasta el día de hoy. ¿Qué se logró con el avance del protestantismo y con la obra realizada por los cristianos pertenecientes a estas cuatro corrientes? Se recuperó la pureza del cristianismo, se dio acceso público a las Sagradas Escrituras. Recuerden que antes solamente las Escrituras estaban en latín y muy pocas personas hablaban en latín, solamente los sacerdotes. Pues la Reforma le dio acceso público a las Escrituras. Se proveyó un sentido de libertad y de justicia entre la gente. Se impulsó la educación, la economía y la ciencia. Se permitió la formación de valores sobre los cuales se han construido sociedades libres. Voy a leer un pequeño artículo que estuve viendo de un periódico, no recuerdo el nombre exactamente del periódico, pero de un escritor que hablaba sobre lo que provocó la Reforma, tanto en la parte espiritual, en el ámbito cristiano, como en el ámbito secular. La Reforma es considerada uno de los sucesos más significativos en la historia de la humanidad. Marcó la identidad teológica, histórica, intelectual, económica y política de Alemania, Europa y los países occidentales. Dio un impulso a la educación, dando inicio a una era de progreso y civilidad alrededor del mundo. La corrupción eclesiástica y la falta de acceso a las Sagradas Escrituras hacían que el pueblo viviera en una religión de superstición y normas externas sin fundamento. La Reforma le dio derecho a la gente a conocer los fundamentos de su fe, a ser guiados por luz y por palabras de verdad que solamente se encuentran en la palabra de Dios. Existía el interés de que todos los cristianos leyeran la Biblia.
¿Y cómo pueden leer la Biblia si no saben leer? Entonces se comenzó a abrir escuelas por todas partes, con acceso gratuito, para que toda la gente, desde niños, aprendiera a leer y pudieran leer su Biblia. Antes de eso, era solamente una clase privilegiada y de hombres solamente los que tenían derecho a la educación. El resto del pueblo en ignorancia. Entonces la Reforma Protestante impulsó la educación y el acceso público a la educación. Se atribuyó la prosperidad económica de las regiones protestantes a una ética protestante del trabajo y a la instrucción en la lectura de la Biblia, generando el capital humano crucial para la prosperidad económica. A mayor educación, mayor capital humano. La familia también fue impactada por la reforma. Despertó en los padres de familia el sentido de responsabilidad en la instrucción y formación de sus hijos. Y podría seguir leyéndoles, pero ahí voy a tomar mucho tiempo. Pero la Reforma Protestante provocó un periodo de desarrollo, de prosperidad, de crecimiento, de libertad, producto de la Reforma Protestante. Se originaron posteriormente revoluciones como la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Industrial. Toda aquella persona, durante el tiempo en que la Iglesia Católica Romana imperaba, llamado tiempo del oscurantismo, aquella persona que tuviera deseos de hacer ciencia, de investigar, era considerado brujo, hereje, asesinado. Pues con el protestantismo se da esa libertad para que la gente empezara a desarrollar ciencia, empezara a investigar. La ciencia comenzó a avanzar, la medicina y muchas otras áreas de la sociedad comenzaron a potenciarse producto de la Reforma Protestante. A la Reforma Protestante se le debe mucho, no solamente en el aspecto religioso y cristiano, sino en el aspecto secular, de la educación, de la economía, de la ciencia, etc. Pudiéramos hablar mucho más sobre eso, pero el tiempo apremia. Vamos a hablar ahora sobre los movimientos contemporáneos. Ya hablamos sobre las 4 iglesias históricas, que fueron las que permanecieron prácticamente durante el siglo XVI, que fue cuando inició la Reforma, el siglo XVII y el siglo XVIII. Les hablé hace un momento sobre los metodistas. Los metodistas fue un grupo que salió de la iglesia anglicana antes de que la iglesia anglicana terminara de reformarse por completo. La iglesia anglicana hoy en día en sus templos tiene mucho parecido con las iglesias católicas, incluso con la vestimenta de sus obispos o de sus sacerdotes tiene mucho parecido también. Pero los metodistas surgieron de la iglesia anglicana. Fue un grupo que tuvo como precursores a los hermanos Charles y Juan Wesley. Ellos, con su estudio de la palabra, tenían un grupo donde se ponían a hacer estudios bíblicos en una universidad, un grupo de jóvenes, que ese grupo se llamaba el Santo Club. Ellos tenían una metodología donde dedicaban 8 horas para dormir, 8 horas para la oración y el estudio de la palabra y 8 horas para predicar y compartir con los hermanos. Era un método de vida y por eso que ellos le comenzaron a llamar metodistas. Por eso estos jóvenes comenzaron a predicar y su predicación era bastante efusiva. Y a la iglesia anglicana, porque en ese momento estaban en la iglesia anglicana, que era más tradicional, su liturgia era más pasiva. No le gustaba esta forma y este estilo de estos jóvenes y la pasión con la que desarrollaban la predicación. Y les prohibieron la predicación dentro de las iglesias. Así que prácticamente ellos fueron echados de la iglesia anglicana. Y se dedicaron entonces a predicar en las plazas, en los parques. Y la gente comenzó a escuchar este mensaje. Las multitudes se congregaban a escuchar la predicación de estos hombres. Se le une a ellos también un predicador muy popular y muy usado, que tenía por nombre George Whitefield.
Estos tres iniciaron con su predicación un gran avivamiento conocido como el Gran Despertar. Esto ocurrió en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, 1730 y algo, 1740 y algo. Y esta predicación de ellos hizo que mucha gente se convirtiera. Y esta efusividad con la que ellos predicaban hacía que la gente que se convertía cayeran al piso, llorando, ¿verdad? Contristados por el Espíritu Santo, arrepentidos. Era algo que no se acostumbraba a ver con la predicación que hasta ese momento la iglesia había llevado. Entonces este movimiento se empezó a conocer como el movimiento evangélico, que se introdujo entonces también en la iglesia luterana, en la iglesia presbiteriana, entre los bautistas y las demás iglesias. El movimiento evangélico, donde se predicaba con más fervor, se predicaba con más pasión, ¿verdad? Con más efusividad, más emoción en la predicación. Posteriormente, a este gran despertar se da origen a lo que se conoce como el movimiento de santidad. El movimiento de santidad también estaba caracterizado por esa predicación bien efusiva, donde se le comenzaba entonces a dar más relevancia al Espíritu Santo, a la guianza por el Espíritu Santo, a vivir una vida de santidad, ¿verdad? Ya no un cristianismo formal y tradicional, ¿verdad? Aunque teológicamente, o podemos decir que ortodoxamente estaban en lo correcto, ¿verdad? Pero le faltaba como más chispa, como más pasión. Entonces esto lo provocó este movimiento de santidad, donde ya la gente hacía lo correcto, no porque sabían que era lo correcto, sino porque ya amaban la santidad de Dios y buscaban la santidad de Dios. Este movimiento de santidad posteriormente trajo como consecuencia, ya en el siglo XIX, inicio del siglo XX, lo que se conoce como el pentecostalismo. El pentecostalismo. Y creo que de todo lo que hemos hablado hasta ahora, ustedes, con lo que están más familiarizados es con el pentecostalismo. Y quizás que cuando yo le hablo de la iglesia luterana, de la iglesia presbiteriana, de los metodistas, de la iglesia anglicana, ustedes de repente dirán, pero ¿esto qué es? Yo nunca había escuchado de eso, no sé quiénes son esta gente. Pero cuando le hablo del pentecostalismo, ahí ustedes sí se van a identificar, porque esa es la rama del protestantismo con la que ustedes están más identificados, porque provienen de una iglesia pentecostal. Entonces vamos a hablar sobre las 4 ramas del pentecostalismo. La primera rama del pentecostalismo. ¿Avanzamos, Antonio? El pentecostalismo. Dale no. Hay cambio de orden ahí. Dale no. Bien. Hay un error en la animación. La primera rama del pentecostalismo histórico fue el que surgió enseguida del movimiento de santidad. El segundo fue el pentecostalismo clásico, el tercero el pentecostalismo unicitario y el cuarto el neopentecostalismo. Avanzamos. El pentecostalismo histórico surgió del movimiento de santidad. Se dio a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. ¿Qué enseñaban ellos? Sobre la restauración de los dones espirituales. Decían, los dones del Espíritu están vigentes y hay que rescatarlos. Y comenzaron a enseñar acerca de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Comenzaron a ver el bautismo del Espíritu Santo distinto a como las iglesias históricas lo venían haciendo. El bautismo del Espíritu Santo, cuando la persona es bautizada por el Espíritu Santo, en el momento en que cree. En el momento en que la persona crea el Evangelio y experimenta el nuevo nacimiento, es bautizada por el Espíritu Santo. Eso es lo que enseñaban las iglesias históricas, es lo que enseñaba la iglesia primitiva, y en esta congregación es esto lo que creemos. Sin embargo, los pentecostales decían que es un evento distinto, que cuando tú crees y experimentas el nuevo nacimiento, está bien, pero te falta algo. Hay un segundo evento al que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vemos que se introduce por primera vez, ya a finales del siglo XIX, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Vamos entonces a lo que es el pentecostalismo clásico. El pentecostalismo clásico surgió después del pentecostalismo histórico. Surgió en 1901 a través de un
de un obispo llamado Charles Fox Parham. Él con un grupo de estudiantes, él tenía un instituto bíblico donde comenzó o retomó estas enseñanzas, ¿verdad?, sobre los dones espirituales. Comenzaron a creer en el don de lenguas, y el 1 de enero de 1901, una joven recibe el don de lenguas, supuestamente, y comienza a hablar en otro idioma. Y se comienza a hacer popular entonces esto, de que los dones del Espíritu estaban siendo restaurados. Pero en 1906, este movimiento pentecostal tiene un repunte con lo que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa, donde un predicador llamado William Seymour, ¿verdad? Él era un predicador negro que había escuchado las enseñanzas de Parham y se había ido más allá y comenzaba a predicar y a enseñar sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre el don de lenguas, le hacen demasiado énfasis en el don de lenguas, en la sanidad divina del cristiano. O sea, que el cristiano no tiene por qué estar enfermo, el cristiano tiene que estar sano. Y si el cristiano estaba enfermo es porque estaba en pecado, o porque algo había ocurrido y le había traído como consecuencia la enfermedad. Entonces, en 1906, en la calle Azusa se produce un supuesto avivamiento, donde la gente comienza a hacer escándalo, comienzan a gritar, comienzan a hablar de forma extraña que nadie entendía el idioma o lo que estaban hablando, ¿verdad? Y eso llama la atención de mucha gente que llegan al lugar a ver qué es lo que ocurría, y estuvieron por días, por semanas en eso. Se le conoce como el avivamiento de la calle Azusa. Los cultos eran efusivos, ruidosos y no tenían orden. O sea, ahí se iniciaba una hora, pero eso no tenía fin. Y el propio Parham, cuando llegó a presenciar lo que había provocado la predicación de su alumno, dijo: hey, esto es demoníaco, esto está fuera de orden, imagínense. Porque era un desorden no visto. Bueno, de allí surgieron algunos concilios, como los concilios de la Iglesia de Dios, el concilio de las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios de la Profecía. De ahí surge también la Iglesia Cuadrangular, Iglesia del Evangelio Cuadrangular, ¿verdad? Y todas estas iglesias agrupadas en concilios surgen de allí, del pentecostalismo clásico. Algunas más moderadas que otras. ¿Avanzamos? A ellos enseñaban que el don de lenguas era la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Si tú no hablabas en lengua, era porque no tenías el bautismo del Espíritu Santo. Y personas que no es bautizada por el Espíritu Santo no es salva. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que haya experimentado el nuevo nacimiento no sea salva? Porque no habla en lenguas. Imagínense, esto comenzó a enseñar el pentecostalismo a partir de 1906, 1910, 1915. Imagínense a qué alturas. ¿Avanzamos? Bien, párate ahí porque ahí se me perdió una diapositiva. Que es la tercera rama del pentecostalismo, que es el pentecostalismo unicitario. Esta rama del pentecostalismo hay que hacerle como una parte porque es una rama considerada herética. ¿Por qué herética? Porque ellos habían estado y formado parte del pentecostalismo clásico, pero comienzan a cuestionar la doctrina de la Trinidad y comienzan entonces a enseñar la unicidad. Niegan la Trinidad de Dios. Cuando niegan la Trinidad de Dios, ya ahí estamos hablando de que se están entrando en choque contra doctrinas fundamentales y están atentando contra la doctrina fundamental y contra la propia naturaleza de Dios, que es un ser, es un Dios en tres personas. Ya sobre la doctrina de la Trinidad hemos nosotros conversado. Entonces, estos unicitarios comenzaron a negar la Trinidad de Dios. Y son conocidos hasta el día de hoy como la Iglesia Pentecostal Unida,
o la iglesia de los Jesús solo, o de solo Jesús. Una corriente herética. Bien, entonces, posterior a ello, cuando ya hablamos de los años 1950, 1960, surge el neopentecostalismo. Yo creo que del movimiento neopentecostal es de lo que usted más conoce. El movimiento neopentecostal surge a partir de 1900 y 1950. Le da énfasis desmedido a las experiencias místicas. El pentecostalismo clásico, énfasis a los dones, pero el neopentecostalismo ya se va a un extremo de dar mucha relevancia a las experiencias, incluso por encima de lo que dice la propia palabra. Se convirtió más en una corriente pragmática que bíblica. Pragmática es que da mayor énfasis a la práctica, a lo que ocurre, a las experiencias. Y estas experiencias no son pasadas por la lupa de la Biblia. Elevan la experiencia al nivel de la Escritura. O sea, que si algo ocurrió y fue bueno y dio resultados para ello, eso se convierte prácticamente en un dogma al cual le dan igual relevancia que a la propia Escritura. La glosolalia desordenada. ¿Cuál es la glosolalia desordenada? La glosolalia es a lo que se conoce como el don de lenguas, pero de forma desordenada. Si nosotros vamos a la Biblia, el don de lengua eran idiomas. O sea que si nosotros ahorita mismo nos trasladáramos al libro de los Hechos y el don de lengua es repartido, el hermano tal comienza a hablar en griego, el hermano tal comienza a hablar en japonés, el hermano de allá atrás comienza a hablar en el idioma danés, la hermana de allá atrás comienza a hablar en el idioma alemán. O sea, eran idiomas de otras regiones. Pero estas glosolalias son palabras o frases o muletillas populares, repetitivas, que no te indican ningún idioma. No te indican ningún idioma. No voy a mencionar cuáles son esas frases, pero usted sabe cuáles son. Son muy comunes, son muy comunes. Son muletillas a las que se le llama don de lenguas. Bueno, esto se hizo muy popular a mediados del siglo XX, 1950, 1960. Se le llamó don de lenguas. Y se practicaba de forma desordenada en las iglesias. Y cuando la gente después de la predicación se agitaba y comenzaban a hablar así, decían: el culto estuvo poderoso. El caer bajo la unción, esto nunca se había visto. La imposición de las manos, la tumbadera de gente. Estas prácticas se comenzaron a ver a estas alturas del partido. La risa santa, donde la gente en un momento de éxtasis, reunidos como congregación, comienzan a reírse, supuestamente. Esa risa es provocada por el Espíritu Santo. 1 hora riéndose sin parar, que después termina con dolor abdominal. Pero cuando sale de su casa y ve las pailas boca abajo, la nevera vacía, se le acaba la risa. Se les acaba la risa santa. Entonces, ¿era el Espíritu o fue un momento emocional? ¿Verdad? Entonces, todas estas prácticas se comenzaron a dar con el movimiento neopentecostal. La borrachera santa, la gente que se cae, que tumba silla, y se lo dice a alguien que tumbó silla, que pateó gente, que tumbó bocina. Yo practiqué esas cosas. Y objetivamente le puedo decir, la emoción. La emoción. ¿En serio? Todas esas cosas se dan. Y el apóstol Pablo dijo: hágase todo decentemente y con orden. La danza en el espíritu. Danzar no está mal. Usted puede danzar para el Señor, pero cuídese de no golpear al que está al lado suyo. Usted puede saltar y gozarse en la alabanza si quiere. Levantar sus manos, saltar. Usted es libre de hacer todo eso. Pero decir, concentrarse, cerrar sus ojos y darle rienda suelta, ¿verdad?, a esa energía que muchos de nosotros practicamos. Golpear a la gente que está al lado, tumbar sillas, golpear niños y golpearse uno mismo.
Yo vi gente golpearse la cabeza con un pote, con una silla, con unas escaleras. Yo vi todo eso. Gente que después de eso tenía que ir para el hospital a atenderse. Dígame si eso es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir que si alguien va a hablar en lengua dentro de la congregación, si no hay intérprete, que nadie hable en lengua y que todos permanezcan callados. Eso el Espíritu Santo se lo inspiró a Pablo para que Pablo lo escribiera. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera: si van a hablar en lengua, que sean 2 o 3 máximo, en orden, y que uno vaya interpretando. Si no se da esta condición, que nadie hable en lengua. Eso el Espíritu Santo lo inspiró en Pablo para que lo escribiera. Pero el movimiento pentecostal dice: no. La experiencia dice lo contrario. Al Espíritu nadie lo puede sujetar. Y el Espíritu comienza entonces a hacer cuanto desorden, a tumbar gente, a golpear gente, a provocar escándalo, ruido, que espanta a mucha gente. Yo recuerdo hace mucho tiempo, en la iglesia donde estaba, hace muchos años, iba un señor con su esposa. El señor no estaba convertido, pero llegó a acompañar unas que otras veces a su esposa. Me quería escuchar la palabra. El señor trabajaba creo que en el IRRE, en ese tiempo, ya era gas natural, ¿verdad? Ya había sido privatizado. El señor hacía trabajo eléctrico en los postes, y producto de una descarga eléctrica, su sistema nervioso como que se vio alterado. Entonces no podía escuchar mucho ruido, porque eso le provocaba, lo desestabilizaba, lo irritaba. Entonces el señor iba, producto de ese accidente, después al tiempo decía: yo voy a darle gracias a Dios porque yo tenía que haber muerto en ese accidente, así que yo voy a darle gracias a Dios y voy a buscar del Señor. Y el hombre llegaba a la iglesia, y cuando empezaba el alboroto, yo me acuerdo que yo lo veía, y el señor se ponía la mano en la cabeza y temblaba, y yo decía: wow, tremendo, el Espíritu lo está tocando, bien. Yo decía: bien, wow. Y yo veía que el Señor se presionaba contra la pared y temblaba. Yo estaba cogido en el Espíritu, gloria a Dios. Pero de repente yo veía que salía. Y yo me acerqué y le pregunté, le dije: no, es que yo tuve un accidente así, y ahora estoy como mucho más sensible al ruido, al escándalo, y no lo puedo escuchar. Y yo permanecí ahí varios minutos, así como me viste, nervioso, descontrolado, alterado, irritado, porque no soportaba los gritos de la gente. La bulla no la soportaba. Traté de permanecer, quise soportarlo, pero no puedo. Y un hombre que había ido con la intención de conocer de Dios, de buscar a Dios, estas prácticas lo echaron fuera. Imagínense. Yo me sentí triste. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Y la Biblia es clara con respecto a esto. Yo que me había alegrado porque decía: el hombre está cogido en el Espíritu Santo. No, el hombre estaba sufriendo ahí, sufriendo. Bueno, los gritos y los llantos descontrolados también, eso. Ahora, eso no significa, hermano, que usted no pueda llorar en la iglesia. Y nosotros entendemos que hay gente que llora bonito y gente que llora feo. Eso lo entendemos. Y usted en ese sentido, hermano, no tenga temor, no se sienta cohibido. Si en medio de la adoración o si en medio de una predicación usted siente deseo de llorar porque Dios le está hablando fuerte a su corazón, de caer de rodillas y llorar, hágalo. Usted tiene la libertad para eso. Pero eso es muy distinto a los gritos y los llantos emocionales para impresionar, o porque si te deja llevar porque los demás están llorando, yo también voy a llorar para que la gente vea que yo no soy el carnal que no le pasó nada, sino que yo también fui tocado. Así se dan muchas cosas en la iglesia. Los dones espirituales en extremo. Ahí nació el Dios me dijo. ¿Usted sabía eso? El Dios me dijo de mucha gente. Dios me dijo que esto, Dios me dijo que lo otro. ¿Saben cuántas veces nosotros nos vemos la cara durante la semana? Muchas veces. Entonces es muy posible que esta noche yo duerma y sueñe con alguno de ustedes. Pero ¿cómo has entendido esto en el pentecostalismo? Este es un sueño, Dios me está hablando sobre esa persona. Y voy y digo: Dios me dijo esto y esto. Fue un simple sueño.
La guerra espiritual, donde se comienza a ver al diablo en todo. Ahí nació el atar y desatar demonios, el amarrar demonios, el arrojarlos a los lugares áridos. Hay gente que dice, en esta hora, yo ato de manos a ese demonio, ato sus pies, tapo su boca y lo arrojo en el fondo del mar. Hermano, ¿de dónde? ¿De dónde? Una vez escuché a un hermano que decía, Señor, saca a Satanás de este mundo, amárralo y sácalo de aquí para que no moleste a los cristianos. Las visiones, los sueños, las revelaciones, las profecías. Ahora todo el mundo dice, Dios me dijo. Ahora todo el mundo dice, tengo una palabra para ti. Ustedes conocen todo eso, no vamos a entrar. Esto, hermano, esto no viene de la iglesia primitiva. Esto no viene de la reforma. Mira, si hay hombres de Dios, que Dios usó con valentía, que enfrentaron la Inquisición, que enfrentaron la persecución, ¿verdad? Que enfrentaron, hermano, en la hoguera, que enfrentaron la espada por causa del Evangelio. Ninguno de ellos dijo charabababá. Ninguno de ellos, hermano, experimentó ninguno de estos moveres, nada de esto. Ninguno de ellos habló en lengua. Es una fe firme, sólida, seria, bíblica. Todos estos movimientos, como les dije, surgieron de 1950 a 1960 hacia acá. El asunto es que usted, lo más probable es que conoció del Evangelio en este tipo de iglesia, y usted considera que eso es el Evangelio completo. Y usted piensa que eso se viene dando de la iglesia primitiva. No, ni siquiera en los tiempos de la Reforma se dio eso. Ni siquiera en los orígenes del pentecostalismo se dio este tipo de práctica. Y el neopentecostalismo hay algo que lo caracteriza. Usted discúlpeme si me estamos pasando en el tiempo, pero es que tengo que terminar. La ignorancia doctrinal y teológica en las iglesias neopentecostales. ¿Por qué? Porque se habla más de la experiencia, de lo que Dios me dijo, de lo que el Espíritu me reveló. Y a los líderes de los movimientos neopentecostales, si hay algo que no quieren ellos, es que la gente se instruya en la palabra. Dígame usted cuándo había escuchado acerca de la doctrina de las Sagradas Escrituras, de la inspiración divina, de la inerrancia de las Escrituras, de la suficiencia de las Escrituras. Cuando usted con fundamento se le había enseñado sobre la doctrina de la Trinidad. Cuando usted se le había enseñado sobre la doctrina de la gracia, sobre la doctrina de la salvación, sobre la divinidad de Cristo. Cuando usted con seriedad se le enseñó eso. Y muchas otras cosas que estamos empezando a enseñar aquí. ¿Cuándo se le había usted enseñado eso con seriedad, con fundamento? Y el neopentecostalismo, ya para finalizar, el neopentecostalismo, producto de la ignorancia bíblica y doctrinal en las cuales están sumergidos sus miembros, ha dado paso a otras corrientes mucho más contemporáneas como las siguientes. Presta atención. El neopentecostalismo ha dado paso a corrientes más modernas surgidas de 1980 a 1990 hacia acá. ¿Cuáles son? El movimiento de la palabra de fe. ¿Cuál es este? El de que yo decreto, eso se va a hacer realidad. La confesión positiva de que hay poder en mis palabras. O sea, que lo que yo digo mueve la voluntad de Dios. O sea, que mi voluntad, a través de lo que yo expreso y declaro, eso hace que la voluntad de Dios se vea obligada a cumplir con la voluntad mía. Eso es completamente antibíblico. La teología de la prosperidad, los pactos, las primicias, de que tú tienes que dar dinero, la siembra y la cosecha, el sembrar en buena tierra, ¿verdad? Y del neopentecostalismo también surgió el diezmo. Ahora, esto no significa que la iglesia no debe ofrendar, claro que sí, y debe ser generosa en sus ofrendas, pero voluntariamente, no con manipulación. De allí también surgió el movimiento apostólico profético. ¿Cuántos conocen este movimiento apostólico profético? Ahora, después de 2000 años, después de Cristo, han surgido apóstoles nuevos, profetas nuevos, profetas que te tiran 50 profecías y que una pega y por casualidad ya son profetas por eso. Apóstoles, cualquiera hoy en día se llama y se autoproclama apóstol.
Y estos apóstoles son los que dicen que tienen la revelación de Dios para la iglesia de hoy en día. Dejan a un lado la Biblia para dar lugar a sus revelaciones. La teología del reino ahora. La teología del dominionismo. O sea, la iglesia debe dominar, la iglesia debe conquistar las esferas políticas, la iglesia debe conquistar las empresas, un mundo de cosas que no son bíblicas. Y el sincretismo cristiano hebreo, que mezcla cristianismo con judaísmo y con prácticas hebreas. Y ya para finalizar, creo que yo salí de una iglesia tutti frutti. Yo salí de una iglesia tutti frutti. Yo no sé si usted también. Porque en esa iglesia, ahí había movimiento de la palabra de fe. Había neopentecostalismo. Había movimiento de la palabra de fe. Yo lo confieso, yo declaro que eso se va a hacer. Yo decreto. Había teología de la prosperidad, dinero, pactos, primicias. Había movimiento apostólico profético también ahí. Teología del reino ahora. Vamos a conquistar los espacios de gobierno. Vamos a dominar, vamos a hacer esto. Sincretismo cristiano hebreo. Una bandera panameña y una bandera israelita. O israelí. Una iglesia tutti frutti donde había de todo. Donde todo lo que se le enseñaba a la gente y lo consideraban, wow, espectacular, lo aceptaban como si fuera bíblico. ¿Por qué? Por ignorancia. Creo que Dios nos ha librado de eso. Esa es la condición en la que están muchas iglesias actualmente. Lo que tenemos nosotros que volver es al cristianismo bíblico. Muchas iglesias, congregaciones actualmente, hermanos, necesitan una reforma nuevamente. Gente que se levante a enseñar la verdad bíblica. Amén. Hoy es 31 de octubre. Hoy se cumplen 504 años de la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero. Hoy. 504 años. Un día especial, un día para recordar. Amén. Denle un aplauso al Señor y ya culminamos.